¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Lo más difícil de ser un falsario y prostibulario es dar excusas que se crean. Porque el hecho de ser un falsario y prostibulario como político requiere dar explicaciones, muchas, porque dentro de su falsía los tipos tienen siempre que desdecirse. Es decir, ellos tienen que decir hoy lo contrario de lo que dijeron ayer. Eso es su principal forma. Por ejemplo, voy a leer un tuit que sale nada más y nada menos que de la cuenta oficial de la presidencia interina del Centro de Comunicación Nacional. Dice, diputado Florido, 2 puntos, abro comillas, con garantías participaría en la elección regional para rescatar el voto y por ende la democracia. Yo no sé si él quiere ser gobernador, pero él dice, más allá de aspirar a la gobernación de un estado o alcaldía, la verdadera oposición venezolana demócrata está luchando y exigiendo condiciones electorales, que se respeten el derecho a elegir y a ser elegidos los ciudadanos. Así lo señaló el parlamentario larense en su columna de opinión quincenal, donde reconoce que ha sido partícipe en la lucha para construir la alianza internacional que hoy apoya a los venezolanos, que por ello terminó en el exilio y sigue trabajando por liberar a Venezuela del régimen de Maduro. No niega que estaría dispuesto a participar en unas elecciones y optar por una gobernación o alcaldía siempre y cuando existan las condiciones electorales justas, verificables con la observación internacional confiable. Queremos participar y derrotar electoralmente al régimen en su combo, que es donde son más débiles. Por eso no quieren medirse porque serán dotados. Qué imbécil de mierda, chicos. No. Oye, eso parece una declaración del 2010, del 2012, una vaina así. Del 2008, más o menos. Sí, del 2008. Sí, cuando la oposición iba a volver al redil electoral. Entonces, ¿para dónde vamos con esto? Fíjese usted. El caso Florido. ¿Alguien puede tener todavía a Florido como un opositor y no como falsario y prostibulario? Por supuesto que no. Pero estos tipos decían que ellos eran perseguidos. El perseguido Freddy Superlano, que me imagino yo que lo está persiguiendo todavía la prostituta a la cual no le pagó, que lo envenenó con burundanga a él y a su primo. Falleció su primo, sobrevivió él, no sabemos si para bien o para mal. Pues él está en Barinas haciendo campaña, ¿sabía? Que él va a ser candidato a gobernador de Barinas. Mira tú. Superlano. Candidato a gobernador de Barinas. Me imagino yo que cuáles pueden ser sus ofertas electorales. No quiero especular, no quiero manchar este bello momento que tenemos aquí, diciendo cuáles pueden ser las ofertas electorales de un hombre como Freddy Superlano o Superlandro. El caso de Américo de Gracia. Pienso que el caso de Américo de Gracia es necesario revisarlo bien. Para mí es dolorosísimo, Daniel, de verdad que sí. Bueno, yo te digo que después que uno vive 20 desengaños, que importa uno más. Porque Américo de Gracia se había dedicado a ser la voz denunciante del arco minero más importante de Venezuela. Y bueno, se le da aquel patadón que lo obliga a irse de Venezuela. Se va a Italia, tierra de sus ancestros, y allí estuvo creo que más de un año, ¿no? Sí.
gracias a las gestiones del Parlamento Europeo. De repente el señor dice que él va a aspirar a la gobernación de Bolívar y reaparece en Venezuela. Nada más y nada menos que retratado con Bernabé Gutiérrez, para que no quede duda. Y luego se toma una foto desde su casa que pone en sus redes sociales diciendo, aquí estoy yo si no me han visto. Entonces, la pregunta es, ¿alguien lo perseguía de verdad? La otra pregunta es, ¿él era opositor de verdad? O sea que yo tengo mi posición, nada más, y así mi posición durante mucho tiempo. Yo siempre digo que yo no creo en pagos para saltar la talanquera. Yo estoy convencido de que esos tipos en realidad recibían pagos para estar infiltrados, que esa era su labor. Pero eran unos tipos que en realidad lo que son unos grandes peseteros. Y que sea precisamente Américo de Gracia quien se presenta en esta actitud es algo revelador. ¿Por qué? Porque estamos hablando del arco minero. O sea, la cantidad de dinero que hay allí. O sea, la cantidad de intereses que hay allí. Entonces, la pregunta que vendría a hacerse... Claro, escúchame. Aquí hay dos versiones alternativas, ¿no? En el multiverso. Una, desde el punto de vista de la comprensión del personaje. Una es, como creo que lo asomamos en uno de estos programas, yo no sé si es esta es una que yo escuché de refilón en alguna oportunidad, que tenía que ver con las típicas presiones que en el caso de Américo de Gracia eran por un hijo, una hija, un familiar. Yo no sé si eso es verdad. Y la segunda, ojo, son hipótesis. La segunda es que realmente, Daniel, realmente Américo de Gracia, porque esa es la manera como él habla ahorita, el tipo está convencido, o eso es lo que él quiere hacer lucir. Realmente él cree que no hay otra, sino que como lo de Guaidó no caminó más, hay que meterse en las elecciones y él se está, en su visión o lo que él quiere hacernos creer, él se está sacrificando, porque él cree que, bueno, que hay que poner un granito de arena, y el granito de arena es pelear en el terreno de los tipos, que es inscribir una candidatura a gobernador. En el caso de él, como él ha peleado o él ha sido figuras en el Estado Bolívar, hay que ir al Estado Bolívar. Yo no sé, o sea, te estoy poniendo dos versiones de abogado del diablo alternativa, pero yo no sé, porque de verdad no sé qué creer. Si el planteamiento es que el señor aceptó ser candidato porque le están amenazando un hijo, una hija o no sé qué, bueno, mira, no es mi problema. De verdad no me interesa. Porque en todo caso, si una persona entra a la política, está haciendo un sacrificio. Está el sentido, si lo pueden chantajear con un hijo o con una hija, simplemente no me sirve como político. Tan sencillo como eso. Luego está el tema de la gravedad de las denuncias que han hecho, porque él inclusive denunció la presencia del ELN y de Hezbollah en varias minas del arco minero. Se va a desdecir ahora, no están allí Hezbollah y esta gente. Va a hacer campaña el señor en las minas donde dijo que estaba el Hezbollah. Entonces, ¿qué termino con esto? Que cuidado. Es que no cuadra, porque eso es importantísimo, Daniel. Como él, que creo que de todos los diputados que existen, es el que ha hecho denuncias más fuertes, no solo el arco minero, sino este tipo de cosas, de que ya esto no es un régimen político, sino que es un régimen criminal y que se arbitra de acuerdo a parámetros de la mafia y todo. O sea, ¿cómo él va a venir ahora a recoger el tramojo y a decir, no, sí, es que este cáncer metastásico yo lo voy a remediar con un tachipirín? O sea, ¿qué es lo que le está proponiendo? Él está diciendo, yo me voy a asimilar a la lucha política democrática, que es inscribir una candidatura en unas elecciones, y así yo voy a contrarrestar el mal. O sea, no, porque él mismo, o sea, él más que nadie, es el que ha puesto los puntos en las IES y los acentos donde van, con el caso de la definición de lo que ocurre en el Estado Bolívar. Entonces, ¿cómo alguien que se supone comprende el fenómeno, que no es que bueno, no, él es opositor y ya, de ahí de ese Estado y ya, no, es un tipo que ha explicado con pelos y señales el fenómeno. El tipo va a decir, sí, pero yo esto lo remedio con ganar en las elecciones. Es que nunca vas a ganar. Y es que si ganas no te lo van a entregar, como le pasó, por cierto, oye, esta es la otra, a uno que era en teoría su compañero, que era Andrés Velázquez hace 4 años. Entonces, pero vuelvo y te repito, ¿qué labor estaba haciendo el señor Américo de Gracia en la oposición? ¿Será que las denuncias que el señor hacía eran simple y llanamente exageraciones o fórmulas para extorsionar y lograr lo que él quería? Ahora uno se pone a pensar. Ahora uno se pone a pensar todas esas cosas. Yo no creo que sean exageraciones. Yo creo que todo eso es verdad.
Yo creo que todo eso es verdad. Pero uno no sabe, hermano. Uno no sabe todas estas. ¿Qué es lo que está pasando allí? Porque de alguna, ¿será que le llegaron al preso al señor? Porque todo el mundo se plantea. Pero a veces que al señor le llegaron al precio. Pero el asunto está en lo siguiente: ¿qué tiene de distinto la candidatura hoy de Américo de Gracia en el estado de Bolívar con la candidatura de Andrés Velázquez hace 4 años? Si eran las mismas condiciones tramposas, si eran las mismas circunstancias, es que son falsarios y son prostibularios desde su más tierna edad y hasta que se mueran. Los tipos lamentablemente andan en esto, haciéndose los museos, haciéndose los locos, haciéndose los Willy May. Ellos saben que están en un sistema tramposo. Ellos saben que les compran gente y se las infiltran. Ellos saben que están en un sistema electoral que no van a poder derrotar. Ellos saben que hay unas condiciones fraudulentas y las han reconocido. Por algo firmaron las 2 actas de la traición que garantizan la existencia de 1.500.000 electores sin los debidos datos obligatorios en el registro electoral permanente. Entonces, porque aquí vamos al punto. El objetivo no es ganar. El objetivo es que hay una pequeña particularidad, Daniel, que la última vez que la oposición en bloque fue a elecciones, que fue en el 2015, de aquello han pasado 6 años. Y son 6 años que los partidos estos del G4 ampliado con 2 o 3 más que están ahí, no han tenido plata. Entonces son 6 años mamándose una. Y como los tipos están pelando, y como las campañas electorales, como decíamos en el fin de también, son un mecanismo de financiamiento de los partidos, quizá el único que queda en Venezuela, bueno, además de las mojaditas de mano de Gorrín por aquí, del otro, el de los buques petroleros, de Ruperti, esas mojaditas, pero generalmente es en época electoral, porque si tú no, el fenómeno es que si tú no tienes candidaturas que mostrar, tú no tienes cómo sacarle plata a un empresario, a un boliburgués, no tienes, porque realmente lo que importa es apuntalar a un candidato. Entonces, como no se han metido desde hace 6 años en elecciones, porque luego de la Asamblea Nacional vino una época en la que lo que predominó fue la política de la abstención, con razones obvias y porque no valía la pena meterse en ninguna elección, porque no era tal cosa una elección. Entonces los tipos están pasando aceite. Y como están pasando aceite, y esto se expresa clarísimo, nosotros lo vemos desde hace mucho tiempo, además porque conocemos al personaje, con un personaje como Claudio Fermín. A Claudio tú lo ves que Claudio, cada vez que aparecía, Claudio desaparecía, pero cada vez que apareció una elección, ¡pa! Y el tipo... Por ahí reapareció, por ahí reapareció. Ya nadie le para después de lo último que no quedó. Diciendo que ha recibido innumerables llamados para participar en la elección. Entonces, yo no sé qué lo llamarán por la Ouija. Pero en todo caso, el gran planteamiento aquí está en el alcance que tiene este sistema falsario. Los tipos, ¿qué es lo que hacen? Ellos son la bombona de oxígeno del régimen, ellos son la mampara, el chavismo necesita tener una oposición falsaria y prostibularia que participe en sus eventos electorales para poder decir que son una democracia. Y hay quien le crea, Y por eso es que a todo el que me dice a mí que estos temas, bueno, que la comunidad internacional muy difícil convencerle y tal, bueno, es cuestión de trabajo. Es de lo que se acaba de lograr en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo, el día de ayer, se tomó una decisión donde se condenan como violatoria de los derechos humanos por ser trabajo esclavo y tratos crueles y degradantes las misiones internacionalistas cubanas. Porque ellos en la resolución establece, del Parlamento Europeo establece, que los médicos cubanos, cuando son destacados a otro país, les quitan el pasaporte, los mantienen trabajando bajo amenaza, no les pagan el salario que les corresponde y de paso mantienen a sus familiares en Cuba amenazados por si acaso el tipo deserta. Y esto el Parlamento Europeo determinó que eso es trata de personas, que es trata de personas con objetivo de utilizarlas con trabajo esclavo, para que a partir de ese momento todo país europeo que decida meterse en convenios con Cuba para el intercambio de médicos, quede claro que eso que están haciendo es formar parte de una gran red de tráfico de personas para el trabajo esclavo. Y de paso, para darle dinero al régimen. Entonces, ¿es posible lograr que la comunidad internacional actúe con contundencia contra el régimen venezolano? Sí,
Pero para eso necesitamos una oposición de verdad, no esta, porque esta posición que tenemos ahorita, falsaria y protibularia, lo que ha hecho es ir a los foros internacionales para decir que ellos no quieren intervención, que ellos no quieren acciones de fuerza, que ellos no quieren sanciones, que ellos no quieren acusaciones por narcotráfico. Lo han hecho, más de una vez se ha filtrado, es más, lo han dicho a viva voz. Entonces, evidentemente, esa posición falsaria y protibularia no va a permitir que se hagan las acciones contra el sistema chavista criminal, las acciones que se deberían hacer, las acciones que se deben acometer, que son acciones de fuerza, porque lo demás es hablar de tontería. Pero pareciera que hablar tontería es una extraordinaria labor para algunos en Venezuela. Bueno, tú estás hablando de Cuba, que es como que la matriz de donde salieron todos estos embriones, pero es que basta ver, Daniel, lo que ha ocurrido en las últimas semanas, y lo hablábamos también en la radio esta semana, en Nicaragua. O sea, allí tú lo tienes clarito. Y el problema es que estos modelos, una vez que se instalan, no hay manera de que suelten el poder. O sea, en Nicaragua van 4 precandidatos presidenciales presos. En Nicaragua hubo, en el año 2018, se parece, o sea, y traigo el caso de Nicaragua porque se parece muchísimo a Venezuela. Claro, es un país centroamericano, no es un petroestado, o sea, el estado no es tan rico como es el estado venezolano, aún dentro de crisis económica. La historia de Nicaragua con los Estados Unidos está llena más de tensiones que lo que ha estado la historia de Venezuela llena de tensiones con Estados Unidos, que han sido más bien pocas. Entonces, el caso es que el modelo hace que además el tema de la protesta, que no llega a nada, porque en Nicaragua básicamente tienen 3 años protestando de 2018 y se han montado mesas de negociación, mesas de diálogo, parecido, igualito a lo que ocurrió en Venezuela, termina en el arrinconamiento de la oposición. Una vez que la oposición baja los brazos y dice, ok, ya presionamos suficiente y vamos a montarnos en una agenda de resolución política de lo que planteamos en el aspecto social en la calle, allí siempre se cae la ecuación. En Nicaragua la oposición fue doblegada, la oposición bajó un poco los brazos, ha mantenido ciertos niveles de protesta, pero ni por asomo es lo que pasó en 2018 cuando se tomaron ciudades. O sea, yo recuerdo en 2018 zonas liberadas de Nicaragua que se caían a plomo con los esbirros orteguistas. Bueno, eso de alguna manera mermó por todo este proceso de acuerdos, además mediado por la violencia, pero indiscriminada que ha ejercido Ortega. Y ahorita lo que tenemos es, bueno, en vísperas, unas elecciones presidenciales en las que Rosario Murillo o Ortega serán candidatos. No hay candidato de oposición que inscribir, porque como también lo mencionabas tú esta semana, Nicaragua se guarda menos las formas que en Venezuela. O sea, ya aquí no, aquí tienes al CNE o al TSJ, los inhabilita. No, allá los ponen preso directo, no importa mucho. Y frente a eso, tienes la circunstancia de que el mundo es un poco inoperativo a la hora de atajar esto, porque bueno, no pueden hacer nada. Almagro no puede mandar una misión para Nicaragua que tumbe Ortega, no lo puede hacer. Vivanco lo que le queda es decir, bueno, ¿qué dictador se ha puesto Ortega? A Blinken en los Estados Unidos le dice, nos parece que el gobierno de Ortega está tornando hacia una dictadura, nos parece. Bueno, y la Unión Europea expresamos nuestra preocupación ante los últimos eventos ocurridos. Hondísima preocupación. Y la Unión Europea, que está por allá, por el cipote, imagínate qué preocupación va a tener. Tiene una mediana o pequeña preocupación por el caso de Nicaragua. Es el mismo tema. Yo creo que hay que verse también. Estos tipos que hablan y con esto cierro, Daniel, de buscar los modelos en otros países para replicar o tratar de hallarle resolución al caso venezolano, que te hablan de la transición en no sé dónde, el pacto de la Moncloa, que si no sé qué, el tipo es experto en la transición española, en la chilena, en todo. Bueno, pero ya va. Si ustedes van a buscar referentes, busquen el referente de los países del Foro de Sao Paulo, del ALBA y sobre todo los que son pana burda, o que fueron pana burda de Chávez, y vean lo que está pasando en esos países. O es que lo de Nicaragua entonces no es referente. ¿O es que la explicación de Daniel Ortega con la popularidad en el piso y con las calles encendidas hace 3 años y su permanencia todavía en el poder no es referente? ¿Y por qué? Vamos a buscar las causas profundas de por qué es eso. Porque el modelo es carnicero, porque el modelo es así. Entonces, no le busquen la quinta pata al gato donde no se ha perdido y vean las cosas donde hay que verlas. En Nicaragua, Venezuela retratada en Cuba, Venezuela retratada en Nicaragua, y por retratarse, por cierto,
en casos como ahora el de Perú y el de Colombia, que a mí me tienen preocupadísimo, pero eso será tema para otra edición. Nos dicen nuestros suscriptores en Patreon, nos hacen llegar algunos comentarios. Aquí nos dice Daniel Carraps, diputado Héctor Agüero, Francisco Meliach, Rafael Lacaba, Héctor Alcalá, los capos de Carabobo. Bueno, Héctor Agüero monta y quita jueces, para variar. Dice el otro Daniel, ¿qué van a hacer todos esos tipos cuando no ganen nada? ¿Se van otra vez del país o qué? ¿Son capaces? Son muy capaces. No, cobran, se van como a hibernar como los osos, y entonces después dentro de 2 años, porque creo que, o el año que viene, anoten esto lo pueden anotar. Muchos de los que no salgan ganadores en las elecciones de gobernadores, que van a ser muchísimos, porque el chavismo va a arrasar con eso y le va a dar quizás 3 o 4 a la oposición, le va a dar, no es que van a ganar, le van a dar 3 o 4 a la oposición. Esos, Danielito, esos el año que viene se van a lanzar como candidatos a alcalde. Eso es lo que va a pasar, y aquí no va a pasar nada, porque bueno, ellos están dando la lucha, ellos están poniendo el pellejo. Pero este año no son las elecciones de gobernadores y alcaldes simultáneos. Parece que las van a separar y van a poner nada más las de gobernadores y las de alcalde el año que viene, o las de concejales las van a separar para el año que viene. Para dar más chance a la molienda. Aquí nos dice Eligia, Florido vivió en la urbanización Los Techos Rojos alquilado. Una vez le cortaron el cable y el muy tramposo en esa urbanización clase media alta se subió en una escalera y se enganchó el muy sinvergüenza, y los vecinos propietarios hablaron con el dueño de esa casa para presentar su repudio, que no lo quería la urbanización, todo el mundo lo veía de reojo. Gerardo Álvarez nos dice, Bernabé Gutiérrez es un delincuente. Yo era estudiante de medicina y estaba haciendo el ruralito en San Carlos de Río Negro cuando él era gobernador de Amazonas. Tengo cuentos y cuenticos de todo lo que hacía ese señor, Virgen del Valle. Argenis Gadea dice que de gracia... De Bernabé se habla de delitos de la colonia, de cosas con personas, con diamantes, todo ese tipo de cosas. Argenis Gadea dice, de gracia igual a desgracia. Por aquí nos dice... estos nicaragüenses, dice Juan Romero, son opositores, son falsarios y protibularios también. Sí, debe haber infiltración a algún nivel. Horrible. Y en Cuba también ocurre. Pregunta José Antonio Oque, que si ya hay candidato en Apure. Siempre hay. Debe estar Montilla el candidato. Okay. Debe estar Montilla. Luis Lipa no creo, pero Montilla. Ay, mijo, nunca digas nunca. Mira que esos bichos son falsarios y protibularios, pero se nos acabó el programa de hoy. Gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden que aquí abajo en el comentario destacado le dejamos el enlace para ver la primera parte de esta conversación en el canal de Neomar. Siempre pueden estar con nosotros apoyándonos a través de nuestra plataforma en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/neoadolfo. Con su apoyo nos ayudan a seguir haciendo estos contenidos y obteniendo recompensas, como por ejemplo, si se suscriben al plan mayor, al plan full, podrán estar con nosotros en vivo cuando grabamos este programa antes del fin de semana. Gracias a todos por habernos acompañado y por supuesto nos reencontramos la semana que viene.